Qué gusto que estén conectados nuevamente en este estudio que el Señor por su gracia, nos da la oportunidad de estar aquí reunidos. Nuestro pastor Josué les manda muchos saludos, él va muy bien, gracias a Dios, de su salud. Y bueno, pues sigamos orando porque pronto seguramente ya lo tendremos aquí de regreso compartiendo la palabra de nuestro Dios. Y hoy pues está Miguel y su servidor para que compartir la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bueno, pues vamos a continuar. Hemos tomado una nueva temática que hemos titulado en esta serie de estudios, Disciplínate en la piedad. Un llamado de Dios para que nosotros encontremos dentro de todas las formas en que su gracia se manifiesta, nos provee para que podamos tener una comunión íntima, para que podamos experimentar lo que mencionamos la semana pasada, una verdadera renovación de nuestro entendimiento. Dios nos dejó muchos recursos en medio de la iglesia, en medio de su palabra, nos va dirigiendo conceptos que van siendo orientados para que podamos nosotros ejercitarnos, el alcanzar madurez. Hablamos la semana pasada también de eso, de que muchos de nosotros hemos recibido una nueva naturaleza, pero al no hacer ese ejercicio espiritual, al no meternos a ese gimnasio de donde están todos esos aparatos, como en lo físico, todos esos aparatos que nos van a ayudar a madurar en nuestra vida, a fortalecernos, a llegar al punto de enfrentar situaciones difíciles, situaciones problemáticas, en las que nuestra reacción hace evidente que no estamos preparados para afrontar. Es como cuando no haces nada de ejercicio, eres muy sedentario y de repente se te va el camión o pasa a una situación, se te echa a correr el perro y quieres correr atrás de él y a la primera calle estás que se te sale el corazón, ¿verdad? Sientes que vomitas. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no está capacitado para afrontar esa situación. Quieres cargar algo y pum, ya te lesionaste, quieres jugar una cascarita ahí con tus hijos y ya te da el torzón por acá. Claro, ¿por qué? Porque no está capacitado, no está fortalecido nuestro cuerpo para eso. Espiritualmente sucede lo mismo. Nos hace evidente nuestra condición espiritual, los problemas del día al día, las presiones a las que somos sometidos. ¿Cómo reaccionamos cuando nos enfrentamos en esta Ciudad de México, por ejemplo, o quienes viven en una ciudad, al tráfico? ¿Cómo reaccionas cuando ya estás ahí formado y para entrar a una avenida, de repente alguien, ¿verdad?, bien inteligente, se mete ahí antes y tú, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuáles son tus palabras? ¿Cuáles son tus pensamientos al respecto? ¿Cómo reaccionamos cuando nuestros hijos están en algún conflicto, en alguna situación adversa? ¿Cuál es nuestra respuesta a eso, a esas situaciones de presión? Hace evidente cuánto ejercicio espiritual hemos tenido, cómo nos hemos alimentado de la palabra de Dios, qué tanto realmente hemos pasado de tiempo de intimidad con Dios para escuchar su voz, para entender su palabra. ¿Qué tanto estamos haciendo eso? Y tenemos que entender, porque hay una grande, a veces controversia o discusión al respecto, en el que algunos piensan que el proceso de santificación es en función del esfuerzo personal del cristiano, que la gracia ya la recibimos para una justificación, hemos sido reconciliados por la gracia y ahora nosotros tenemos que echarle todas las ganas para buscar la santidad. No hay una controversia real. Cuando lo estudiamos bíblicamente nos vamos a dar cuenta que la gracia no está opuesta al esfuerzo personal, pero hay que enfocar correctamente el esfuerzo personal. Hay un esfuerzo, hay cosas que nosotros creemos que estamos decidiendo hacer, pero que no nos hacen perdurar. Y es donde nos damos cuenta que hay algo que está equivocado en lo que parece ser que estamos haciendo respecto a la piedad. Puedo pensar que estoy orando más, que puedo pensar que estoy leyendo más la Escritura, pero cuando eso no está basado, fundamentado en una provisión de Dios,
cuando no está fundamentado en mi mente de que proviene de la gracia de Dios y que debe de ser para que Dios sea glorificado, entonces ahí vamos a ver que existe una desviación que va a ser notoria al paso del tiempo. No muchas veces se nota en lo que estoy haciendo. Parece que ahora soy más espiritual porque me estoy congregando, trato de tener más convivencia con los hermanos, pero de repente, ¡pum!, se acaba eso. Entonces nos vamos a dar cuenta que mi intención, la motivación que me estaba llevando a realizar esos actos, no son realmente enfocadas a que Dios sea glorificado. No son realmente provistas de una guía de Dios y de mi dependencia hacia Dios. ¿Cómo voy a darme cuenta de eso? Porque no estoy considerando la palabra de Dios para hacer algo. No estoy considerando lo que Dios dice ni la guía del Señor. No pongo mi vida a disposición de Él, sino yo lo hago a mi manera, en mis tiempos, en mis formas. Y es donde nos vamos a desviar. El esfuerzo tiene que estar enfocado a una dependencia de esa gracia. El esfuerzo tiene que estar enfocado a darme cuenta que tengo que morir a mí mismo y que eso es en sí mismo también una manifestación de la gracia de Dios. Por eso Pablo le decía a Timoteo, como lo veíamos la semana pasada, ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Disciplínate para la piedad, decía en la primera carta también Pablo, que es lo que nos guió a tomar esta serie. Hay que hacer cosas que nos lleven a una dependencia total de Dios. Hay que morir a nosotros mismos en esa manifestación de la gracia de Dios que se va a mostrar en eso, en que vamos a ir cada día más dependiendo de quién es el Señor. Pablo le exhortaba a Timoteo a que este sea su enfoque. No esfuérzate para ver cosas buenas en ti, no esfuérzate y toma decisiones de lo que tú consideres que es bueno y trata de hacerlo. No esfuérzate en mirarte a ti mismo como una persona buena, no, dice esfuérzate, pero en la gracia, unido a la gracia, viviendo en la gracia. Esfuérzate para que eso se manifieste y que sea para la alabanza de la gloria del Señor. No es algo que Pablo no haya vivido, no es algo que Pablo no haya podido experimentar. Él se despide en esta misma carta de su hijo Timoteo, su hijo espiritual Timoteo, expresándole ahí en esta carta 2 Timoteo 4:7, eso mismo, eso que él pudo experimentar, que pudo vivir y que dependía de la gracia de Dios. En el resto del contexto de los escritos de Pablo vemos eso, que él estaba dependiente de la gracia de Dios, pero lo expresa también en que esa gracia lo llevó precisamente a vivir esforzándose. Dice 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El resultado de esa dependencia en la gracia de Dios nos permite que eso se haga evidente en nuestras acciones, en nuestras batallas, en las luchas que tenemos, en las victorias que por la obra de Cristo Jesús podemos nosotros ver en lo que resulta en las personas que están cerca de nosotros. Vemos que el Señor nos permite, como dice Pablo, acabar la carrera, es decir, llega un fin nuestra vida, llega el fin de lo que Dios nos permitió hacer en esta tierra y vemos que eso lo ejemplifica Pablo con una carrera, ¿verdad? ¿Qué implica esa carrera? Que ciertamente él tuvo que estar trabajando, disciplinándose, haciendo lo que le correspondía. Y que Dios en su gracia manifestada en ese esfuerzo, en esa fuerza que Dios le dio, en esa misericordia en la que se ve manifestada, en que él tuvo la capacidad y fue capacitado de acuerdo a la Escritura en su mente y en su corazón para poder hacer la obra de Dios. He guardado la fe. Él se mantuvo firme a pesar de las adversidades. Él no desmayó en la oposición que tuvo que enfrentar y aún llegar hasta la misma muerte.
Entonces él tuvo que esforzarse, ese esfuerzo resultó y redundó para que Dios fuese considerado como santo, fuese considerado como Dios y Señor del universo. Y yo creo que podemos ver esta afirmación de Pablo, esta recomendación que le hace a Timoteo y afirmación en su vida de esforzarse en la gracia en varios pasajes, pero yo quisiera leerles lo que dice el apóstol en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, y te lo voy a leer en la versión de las Américas. Primero está recordando cómo él es el último de los apóstoles y la insignificancia que tiene. O sea, él dice que él es el más insignificante de los apóstoles. Y llega al versículo 10, y quiero que lo leamos juntos. Y dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creíste. Ahora, aquí Pablo está hablando, está dando una síntesis del evangelio y de su ministerio y de su vida, y nota esta parte B del versículo 10. Yo he trabajado mucho más que todos ellos. O sea, esta palabra de trabajado la ocupa, de hecho, el apóstol Pablo en otras ocasiones con los colosenses también, y tiene que ver con un trabajo arduo, con una fatiga, o sea, con el punto de llegar al límite. Y esto implicaba tanto la labor del evangelismo, de la que había sido llamado, de la enseñanza, del discipulado, todo lo que implicaba el llamado de Pablo y su disciplina espiritual, porque también con los corintios él habla de estas cuestiones en las que se disciplina a sí mismo, del cuidado que tenía de sí mismo, pero resalta algo que nos lo dice en la parte A del versículo, y es la gracia de Dios en él. Él está diciendo: por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Es decir, todo lo que he hecho, todo lo que he avanzado, el carácter, la disciplina, etcétera, todo lo que tenía que ver con la vida de Pablo, y la realidad es que con nuestras vidas, es por la gracia de Dios. Pablo lo recuerda en 2 Corintios 2 cuando está hablando una vez más a esta iglesia, y les dice que para esta obra, para estas cosas, ¿quién está capacitado? Dice que él necesitaba la gracia de Dios, o sea, él necesitaba la ayuda de Dios para poder seguir en la obra del ministerio, para poder llevar a cabo la obra y para disciplinarse a sí mismo. O sea, Pablo entiende y ve la gracia como, si lo podríamos ver así, como el motor para avanzar, el motor para seguir. Alguien dijo que la carne, que la ley, perdón, es un buen comandante, pero que la carne es un mal soldado, porque no puede ni quiere sujetarse a la ley de Dios. Pero que en la gracia del Señor, en el nuevo pacto, cuando somos regenerados, cuando somos hechos nacidos de nuevo, entonces ahora nosotros obedecemos por gracia. O sea, la gracia impulsa la obediencia, la gracia impulsa a la disciplina, la gracia impulsa el seguir a Cristo, pero justamente por la obra de Dios en nosotros. Entonces Pablo reconoce esto. O sea, yo he trabajado, yo he hecho esto, yo he compartido acá, yo he participado del discipulado en este lugar, en el otro. Yo he cuidado de mi propia vida, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y él resalta algo. Dice que la gracia para con él no resultó vana. O sea, la gracia de Dios en nosotros tiene como propósito generar fruto. Es transformar, es llevarnos hacia Él. Y creo que lo que dice Jesús en Juan 15, cuando habla de la voluntad del Padre, que es podarnos y que demos mucho fruto y así evidencies, así muestres que somos hijos de Dios. Aquí el punto está en que la gracia de Dios obra. O sea, la gracia de Dios nos lleva a obrar. La gracia de Dios nos lleva a depender de Él, y depender de Él significa obrar, o tiene que ver con obrar, tiene que ver con seguir en obediencia al Señor. Entonces, la gracia no está separada de las obras, no está separada de la disciplina, del esfuerzo. Y solo para tomar una ilustración en el tema que estamos hablando de asimilar y todo lo que involucra, que si bien no lo vamos a tocar hoy de fondo, todo lo que es escuchar, leer, meditar y demás, estudiar. Alguien dijo en alguna ocasión que
cuando hablamos de la gracia y del poder del Señor y la obra del Espíritu Santo, no debemos de creer que eso está separado del estudio, tomando el ejemplo del estudio bíblico, ¿no? O sea, yo no puedo decir, yo quiero entender esto solamente orando y diciendo, Señor, dame entendimiento, pero sin esforzarme, sin estudiarlo, sin buscar, sin leer, sin estarlo repasando. O sea, una no está separado de la otra. Al contrario, si realmente confiamos en la gracia de Dios, si realmente confiamos en el favor del Señor, si realmente confiamos en que el Señor quiere transformarnos, nos va a llevar a movernos hacia allá, a apartarnos de ciertas cosas y movernos hacia el Señor. Y aquel que no confía en el Señor no lo va a hacer. O sea, aunque diga que crea en la gracia, si no depende del Señor y se acerca a Él y busca al Señor, entonces no hay una relación real, ¿no? En el sentido de gracia y disciplina. Así es, vemos a lo largo de la Biblia que Dios pide eso de nosotros, pide que, le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente. Pablo, cuando está dando una explicación a los Gálatas en relación a las diferencias doctrinales que había, menciona ahí en Gálatas 2:2, en la versión Reina Valera, dice, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del Evangelio que predico entre los gentiles. Voy a leerles la Nueva Traducción Viviente de este versículo, Gálatas 2:2, porque aquí los traductores tratan de ser más detallistas con el significado de las palabras que se expresan en el griego. No es que esté mal la Reina Valera 60, pero es más escueta en relación a eso, es más, no proporciona tantos datos, digamos, en relación a la definición de cada palabra. Por eso la Nueva Traducción Viviente de Gálatas 2:2 es muy amplia, ¿no? Se ve una diferencia en cantidad de palabras muy amplia, pero el mensaje, si lo analizamos, es prácticamente el mismo. Dice, fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí, me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Entonces, la Escritura nos habla, aquí Pablo, de que realmente él tuvo que esforzarse. Es algo que tenemos que tener en nuestra mente. El depender de la gracia de Dios no significa que me voy a tirar una hamaca, ¿verdad? Y decir, bueno, pues gloria a Dios, gracias Señor porque me salvaste y tu gracia me da todo lo que necesito, entonces pues voy a esperar aquí que por acostado yo y que me duerma yo todas las noches en la Biblia, entonces por ósmosis se me va a pegar algo y en la gracia de Dios, al fin la gracia de Dios y el poder todo lo puede. No, el Señor nos da indicaciones de cómo eso funciona. Y es a lo que hemos llamado disciplinas espirituales. ¿Qué tenemos que hacer específicamente? Dios nos dice, la oración, el ayuno, la congregación, los estudios bíblicos, la adoración, todo eso que Dios nos ha dejado para que nosotros lo podamos poner en práctica, guiados por Él, repito, no por nuestro propio esfuerzo. Estamos muy contaminados con situaciones que nos llevan a pensar que son prácticas espirituales, pero que realmente no lo son. O bien algunos conceptos como los que mencionó hace un momento Miguel, que pensamos que meditar es casi así, ¿verdad? Ponerte, como le dicen, en flor de loto y poner tu mente en blanco y estás meditando. No, vamos a ver en estas definiciones bíblicas lo importante de lo que significa para Dios eso. No lo que ha significado para el hombre, y ha definido el hombre en sus propios preceptos. Pero sí, el día de hoy queremos hacer una invitación a cada uno de nosotros como hijos de Dios de saber que depender de la gracia no significa no hacer nada. Depender de la gracia significaría no hacer nada cuando Dios nos diga que no hagamos nada. Depender de la gracia significa que hay cosas que también Dios nos dice que hagamos, que no debemos de olvidar, que debemos de considerar, que debemos de realizar, decidir cada día realizar y llevarlas a eso, a una cuestión habitual en nuestras vidas. Hay personas que de repente tenemos un problema y dicen, ahora sí voy a ayunar.
hay algún conflicto, entonces ahora sí voy a ponerme en oración, voy a apartarme. Claro que son momentos importantes para tomar decisiones que son especiales para eso, pero el problema que tenemos es de que lo uso ese día y ya nunca lo vuelvo a usar. Oro mucho ese día, me concentro en oración un día, voy a un campamento y allá sí hago adoración y todo, y el resto de mi vida no lo hago. Eso es exactamente lo que no tiene que suceder. Las disciplinas espirituales no son eventos momentáneos, no son para que los llevemos a nuestra vida en constancia. Me ejemplificaban la semana pasada, ¿verdad? Miguel y Hugo, en relación al gimnasio, que es la palabra que se utiliza ahí de disciplinarnos en Timoteo, ¿verdad? En la piedad, en la sujeción a Dios, y que implicaba eso, ¿verdad? Ese ejercicio que tiene que estar constante, que no es fácil, que a veces duele. Sales del gimnasio y al otro en la noche o al otro día estás todo dolorido y a veces ya dejamos de hacerlo y nos empieza a pesar. Tenemos que saber eso, que hay algo que se está oponiendo a nosotros. Pablo le decía, cuando quiero hacer lo bueno, veo el mal que está en mí. No es raro, no es que tú seas un extraterrestre si te llama más la atención la televisión que leer la Biblia. No es que seas de otro mundo o que seas excesivamente pecaminoso porque te quedas dormido cuando empiezas a orar. No, esa lucha la tenemos todos los cristianos. Pablo es lo que decía, Pablo la tenía. Pablo, este hombre que dice y se esforzaba, este hombre que pudo lograr en la obra de Dios cosas tan maravillosas, también los tuvo. Y es ahí donde tenemos que tomar decisiones de disciplinarnos, de esforzarnos, de llegar a tener hábitos en relación con algunas cosas orientadas en la forma correcta. Entonces, tenemos nosotros que saber que que estamos tratando ahora de cómo nosotros no tenemos que solamente llegar a la Biblia y leerla y ya que ahí quede todo, y que yo vengo a la iglesia y me siento, y aunque esté diciéndole al pastor todo el tiempo que sí, ¿verdad? Cabeceando ahí y me llego a dormir porque es que ayer me desvelé y es que este pastor habla pues muy ¿cómo le diríamos? Muy romántico, ¿no? Muy suavecito, ¿no? Me arrulla bien rico este pastor, y parece ser que estás haciendo cosas espirituales, pero no estamos logrando el objetivo. El objetivo de lo que hablábamos la semana pasada era asimilar. Ahora, ¿cómo vamos a asimilar? Vamos a ver que es necesario que escuchemos, que leamos, va a ser necesario que meditemos, es necesario que memoricemos, estudiemos, o sea, profundizar en la Escritura. Son muchas o son varias los puntos que vamos a hablar en relación a lograr asimilar, poner en práctica, es decir, aplicar. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Bueno, todos esos puntos que hemos hablado específicamente de asimilar la palabra de Dios es importante en nuestra disciplina. Y hoy vamos a hablar de uno de ellos, que es escuchar la Biblia. Hugo nos mencionaba la semana pasada que dentro de todas las disciplinas espirituales, la más importante es el asimilar la palabra de Dios. Y para lograr asimilarla, tenemos que escuchar la palabra de Dios. No es tan solo que estés presente, porque nuestra tendencia a la distracción es altísima. Dicen los expertos que nosotros tenemos un poder de concentración al escuchar de 15 minutos. Bueno, pues entonces si nosotros sabemos, tal vez hay unas variaciones, algunos podemos tener 7, otros pueden tener 18. Una predicación normalmente dura alrededor de 45, 50 minutos. Entonces tenemos que hacer algo, tener un entendimiento para que permanezcamos nosotros escuchando. Si tú vas a una clase, a un seminario, te vas a dar cuenta que tienes que tener algo y tienes que ver la manera para que 6 u 8 clases te sean realmente asimilables. Es decir, tenemos que hacer algo, entender algunas cosas para reconocer que nuestra atención requiere un reset.
que nuestra atención tiene que tener un recordatorio constante. ¿Y quién nos dice eso? La Biblia. Quiero leerles en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, lo que Dios les dice en relación a todos los mandamientos que les da a su pueblo Israel, que nos han sido a nosotros dados, que como en el ejemplo que decía Miguel hace un momento, de que vemos esa ley que es buena, que Pablo decía que es buena, esa ley que es santa, esa ley que es justa, que nos muestra la justicia de Dios, la vemos plasmada aquí. Y les decía el Señor al pueblo de Israel, a los israelitas: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a lo cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Te das cuenta cómo el Señor nos está hablando de lo que nosotros mencionamos hace un momento? Todo este proceso, todas estas cosas que nos van a llevar a asimilar, el objetivo es que sean realizables, que las pongamos por obra, como está aquí la exhortación de Dios a Israel y a nosotros como sus hijos. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y aquí viene la exhortación que queremos tratar. Versículo 3. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Te das cuenta? La exhortación es esa, vivir en la palabra de Dios. Y aquí vemos cómo el Señor Jesucristo, o un versículo que el Señor Jesucristo recuerda cuando le preguntan cuál es el más grande mandamiento. Y Él da dos, no da uno, por cierto. Pero le está recordando Deuteronomio 6:5. Amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda tu alma y con todas nuestras fuerzas. Pero antes, doblemente le da una exhortación a Israel. Oye para que pongas por obra. Oye para que te vaya bien, para que llegues a las promesas de Dios, que era esa tierra que fluye leche y miel. Oye bien, oye, y vamos a ver lo que significa ese oye, para que te multipliques. Oye y recuerda que Jehová es nuestro Dios y Él es uno. Y esta palabra que se utiliza aquí, oye, a mí me gustó este versículo. Recuerda este versículo porque es el único que me sé de memoria en hebreo. No sé si lo digo bien en hebreo, honestamente, pero bueno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Elahá. Los expertos en hebreo me perdonan si no lo pronuncié adecuadamente. Pero como me lo aprendí en una canción, bueno, pues me lo digo ahorita, ¿verdad? Pues va a ser mi palabra dominguera de este estudio. Escucha, dice la palabra de Dios para todos de Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. A veces coloquialmente, y es por eso que nuestra teología tiene que estar muy cuidada de renovar los conceptos de el lenguaje coloquial o el lenguaje que utilizamos normalmente en el español al lenguaje bíblico. Porque creo que acertadamente los traductores de la palabra de Dios para todos cambiaron esta palabra por escucha, porque es más enfática en el uso actual que tenemos nosotros. Porque normalmente decimos, es que te oí, pero no te escuché, ¿verdad? Y creo que es por eso que es acertada el cambio en la palabra de Dios para todos. Oye, escucha, que se traduce en la palabra de Dios para todos, es la palabra shama, que se pronuncia shema en el hebreo y que quiere decir oír inteligentemente con atención. Por eso es importante
esto en una disciplina espiritual. Puedes tener insomnio la noche anterior de la predicación, del estudio, pero la instrucción de Dios es: no pierdas la atención de tu inteligencia, de tu intelecto. Tu mente tiene que estar siempre con atención a la palabra de Dios. Y en determinado caso sientes así como que tus pestañas de un momento a otro, cuando estás escuchando un estudio, tus pestañas algo les pasa, pero la gravedad les hace efecto y quieren cerrarse, y sientes como que tienes una lucha impresionante con tus párpados para quedarse cerrados. Haz algo, porque Dios te está diciendo: escucha, tu atención no puede perderse. No puede desvariar tu inteligencia, estar pensando en algo más. Haz lo que tengas que hacer para que para que oigas con atención, para que tu sentido auditivo no tan solo esté percibiendo sonidos, letras, palabras y frases, sino para que escuches a Dios, para que atiendas como el Señor del universo, el Rey de Reyes, te está dando una muy buena noticia para tu vida. Está hablándote el Señor, te está hablando tu Dios, tu Padre. Ahora, Shema implica, de acuerdo al diccionario, no tan solo una acción, sino una actitud, obediencia. Shema es advertir, estar atento al son, a un anuncio. Shema implica atender atentamente, consentir, es decir, que tú estés poniendo tal atención que puedas tomar la determinación si lo que se está diciendo es correcto, dar oídos, pero también implica una actitud de ser dócil, entender, publicar. Es muy interesante porque esta palabra nos da la información, el diccionario, Shema, aparece en todos los periodos históricos del hebreo, y dice que aparece unas 1160 veces en la Biblia. Esta palabra se utiliza para tener conocimiento, llegar a saber, una atención suficiente para que eso forme parte de nosotros, un conocimiento que sea parte de nosotros, recibir orientación. En Números capítulo 9, versículo 8, el Señor, al ver la rebeldía de algunos, le da este entendimiento a Moisés, y Moisés le dice a aquellos que se habían rebelado, a aquellos que eran personas impuras, les dice: esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y se utilizó esa palabra Shema, es decir, esperar órdenes. Es la actitud que tiene un soldado cuando está ahí firme, listo, dispuesto a que su sargento o su superior le diga: atención, firmes, paso redoblado. Y no ves al soldado que se le va la onda, o que se quedó dormido, o que cabeceó. No está ahí listo. Y cuando dicen paso redoblado, él ya dobla la rodillita, y cuando le dicen ya, empieza a mover su cuerpo. Eso es Shema. Es una actitud de disposición a obedecer a lo que se le está diciendo y ser guiado por eso. Y que eso lo que se está diciendo, estar en una disposición total a realizarlo. El diccionario también dice que es un ejercicio intelectual y espiritual para aprender de Dios, para tener entendimiento o discernimiento. Deuteronomio 1:16 vuelve a decir: entonces mandé a vuestros jueces diciendo. Cuando Moisés entiende que tiene que delegar la responsabilidad de juzgar lo que está sucediendo en el pueblo de Dios, les dice esto diciendo, les da indicaciones a esos jueces y les dice: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No puedes distraerte. Oír no significa distraerte.
No, significa poner una atención que los lleve a tomar decisiones. Escuchar con una atención debida que les permita examinar cada situación que los lleve a tomar o a dictaminar justamente. Esto es lo que significaba para ellos la esma, el atender con una atención profunda, una atención que requiera, que les permita discernir. Eso es esma. Esma nada más que no, tampoco significa nada más oigas y ya, no, que empieces a analizar, porque ese análisis, ese examen de lo que estás oyendo te va a permitir a ti examinarte a ti mismo, te va a permitir llevar a darte cuenta cuánta necesidad tienes de algo de Dios en tu vida, de algo que tiene que cambiar Dios en tu vida. Por eso es importante lo que en el Antiguo Testamento podemos hablar, entender de escuchar. Creo que valdría la pena comentar una vez más, ahora desde el Nuevo Testamento, esta parte de escuchar, en el sentido de que hay un receptor, hay un emisor del mensaje. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el que está enviando el mensaje es Dios. O sea, Dios mismo queriendo hacernos conocer su voluntad, sus pensamientos, su carácter, expresándolo a través de la Escritura. Y quiero leer contigo lo que dice el apóstol Pablo al respecto y cómo se veía él y cómo se veían aquellos y cómo deberíamos de vernos nosotros mismos cuando hablamos la palabra del Señor. Antes de entrar a escuchar, quisiera recalcar esta parte, porque dice el versículo 17 de 2 Corintios 2, pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios. Esos son los falsos maestros, los engañadores que comercian la palabra de Dios. Y nota la diferencia, el polo opuesto, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo está diciendo que ellos venían de parte del Señor y estaban delante del Señor. Alguien alguna vez ilustraba esta parte de lo que quiere decir Pablo. Es como si tú estuvieras, imagina que tú escribiste un libro y tú vas caminando por un área donde hay conferencias y alguien está compartiendo tu libro y está explicando lo que tú dices en tu libro. Pero tú te quedas ahí y pasas y te pones a escuchar lo que está diciendo y te das cuenta que todo lo que está diciendo está mal, que está sacado de contexto, que está mal interpretado, que está poniendo palabras en tu boca, cosas que no dijiste y lo afirma como si tú lo hubieras dicho. Y te levantas y le dices al final de la sesión, oye, esto que dijiste aquí y acá no fue lo que yo quise decir, no fue lo que yo estaba expresando. Y bueno, hay una confrontación en ese sentido, ¿no? De decir, esto no es lo que yo estaba diciendo. Bueno, de parte de Dios y delante de Dios, dice un autor, es como si Dios mismo se sentara en la primer fila de la iglesia cuando estamos compartiendo la palabra. O cuando tú estás hablando con alguien, Él está ahí escuchando lo que nosotros estamos diciendo, porque Él nos llama como heraldos, como los embajadores. Este lenguaje también lo ocupa Pablo en 2 Corintios 5 y dice que es como nosotros siendo embajadores, es como si Dios mismo rogase a través de nosotros, arrepentíos y creed. El pastor John Piper dice que hablando de la predicación, hablando de la enseñanza, porque estamos hablando de escuchar la palabra de Dios, bueno, hablando de la enseñanza, hablando de la predicación, no se refiere únicamente a ilustrar algo, a comentar algo, a enseñar algo, sino que venimos como heraldos, anunciando el mensaje del Rey que tiene para su pueblo, no añadiéndole, no quitándole, sino comunicando fielmente aquello que el Rey ha decidido mostrar e enseñar a su pueblo. Entonces el heraldo era lo que hacía. El heraldo no se ponía a inventar, no se ponía a negociar el mensaje del Rey. El heraldo venía a comunicar aquello que ya se había dado. Él no tenía ninguna autoridad para quitarle algo o para añadirle algo. Él no podía estar leyendo el mensaje y decir, ¿saben qué? Este último artículo que nos escribió el Rey, pues no me parece tan correcto. Vamos a modificarlo.
O si Él dice que se va a dar un impuesto así, Él les dijera, no, ¿saben qué? No lo vamos a dar, o vamos a dar el doble. Él no tenía esa autoridad, no tenía esa prerrogativa, sino únicamente comunicar, exponer, presentar, como si el rey mismo estuviese ahí anunciando su voluntad, sus deseos hacia su pueblo. Bueno, es lo que está diciendo Pablo. Nosotros estamos aquí para exponer lo que Dios quiere hablarnos. Ahora, entendiendo eso, nos llama a considerar al menos 2 puntos. Primer punto, que los pastores, los predicadores tienen la obligación de estudiar, de inquirir lo que el Señor tiene que decir a su vida y anunciar al pueblo, para presentar el mensaje de Dios sin mancha. Como dice Pablo a Timoteo, procura presentarte como un obrero diligente, que ocupa correctamente la palabra de verdad. O sea, sin desvirtuar, sin darle el peso en donde se le tiene que dar, donde no se le tiene que dar peso, dándole el peso donde el Señor quiere que se le dé peso, etcétera. O sea, comunicando de parte de Dios y delante de Dios. Y ellos tienen esa obligación de presentar la Escritura. Pero ahora pensemos también en la iglesia, en las ovejas, en todos nosotros. ¿Qué obligación tenemos nosotros? Bueno, la obligación que tienen los pastores de presentar la Escritura, porque recuerda, vienen de parte de Dios y delante de Dios. Nosotros tenemos la obligación de escuchar atentamente el mensaje de Dios. Entonces, esto nos lleva a considerar la forma en que estamos escuchando el mensaje, porque quisiera retomar lo que nos explicaba nuestro pastor en este momento. No se refiere únicamente a escuchar algo, en el sentido de oír o percibir un sonido, sino escuchar atentamente con la intención de. Y de hecho lo que dice Jesús, nosotros lo podemos ver en Lucas 11:28, cuando le están diciendo que que es dichosa la matriz que lo concibió. Y la respuesta que él da es sumamente interesante. En el verso 28 de Lucas 11, él dice, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, hay un punto que tenemos que resaltar aquí de los que oyen o los que escuchan la palabra de Dios, que nos mueve a actuar. El sentido de la palabra aquí es escuchar con intención de responder favorablemente. Entonces, aquí tenemos que ver estas cuestiones. Y creo que los servidores somos los más reprensibles en esta área, hablando de la reunión dominical, porque a veces nos concentramos tanto en aquello que tenemos que hacer, que no prestamos atención a escuchar el mensaje de Dios para nosotros. O tomamos la opción en nuestra propia sabiduría de decir, ¿sabes qué? Luego lo escucho. ¿Por qué? Pues porque está YouTube, ¿no? Porque hay algún medio, una plataforma para poder escucharla. Pero el punto está en que el Señor nos llama a escuchar, y escuchar se requiere sentarse. Imagina esto, imagina que mi esposa me está diciendo algo y yo estoy haciendo 1000 cosas. Y a la vez estoy escuchando música, a la vez estoy escuchando una conferencia, pero también la estoy escuchando. O sea, no me estoy sentando, viéndola a los ojos, poniendo atención a lo que está diciendo para después responderle. Eso tiene que ver con lo que está diciendo aquí. Hablando de escuchar, tiene que ver con que nuestra atención, nuestro intelecto está centrado en lo que se está diciendo. No está viendo hacia otros lados. Entonces, el primer punto para asimilar la palabra, tomando estos pasajes del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, es escuchar la Escritura con todo lo que ya hemos comentado. Y valía la pena hacer esa aclaración de que es Dios mismo el que nos está diciendo, quiero que escuchen. Nosotros lo podemos ver en el Antiguo Testamento con Jeremías, con Isaías, que diciendo, y vino a mí palabra de Dios, o vengo de parte de Dios a anunciarles esto. Bueno, en el Nuevo Testamento, Pablo dice que él es un apóstol, un enviado de Dios, y les comparte el mensaje que el Señor quiere darles. En la carta de Apocalipsis vemos cómo Jesús se presenta a sí mismo y le dice, iglesia, hablando de Éfeso, yo te conozco, yo conozco tus obras y te tengo que decir esto. Iglesia de Pérgamo, yo te conozco y te tengo que decir esto. Filadelfia, te conozco, tengo que decirte esto, etcétera, etcétera. O sea, Jesús hablándole a su pueblo. Bueno, así como está en la Escritura, cuando es explicada, cuando es expuesta, es enseñada, estamos pensando que son las palabras del Señor a través de un comunicador, de un heraldo. La voz del Señor, porque hablan de parte de Dios y delante de Dios.
Tenemos que darle ese valor e importancia, definitivamente. Entonces, hay que esforzarnos, hermanos amados, hermanas amadas, hay que esforzarnos, hay que tener esto en mente. Pablo le decía también a Timoteo, hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia, a animar, a enseñarles a los creyentes, a preparar eso. Tenemos nosotros que estar ahí pendientes, ir a la iglesia, ¿verdad? Estar ahí en la iglesia, estar ahí escuchando la palabra de Dios. Tenemos que ser honestos, como los ejemplos que mencionaba yo hace un rato, que cuando hay conflictos nos vamos a dar cuenta de cuánta necesidad tenemos de ya no quedarnos dormidos en la predicación, de ya ser disciplinados en llevar un lugar donde tengamos notas de la serie que se está dando, que los conceptos que se están dando ahí tengamos un lugar de referencia y lo recordemos, que tú estés ahí pendiente de eso. Si no estamos haciendo eso, no estamos haciendo esto algo importante, algo valioso en nuestras vidas. Es una exhortación de Dios para nosotros. Quiero ponerte el ejemplo. Si tú estuvieras haciendo una solicitud a la universidad y llegara una carta ahí que a tu correo, que tuviera los membretes de la universidad y la tomara tu hija o tu esposa, tu padre, y te la enseñara y te dijeras así, ¿verdad? Mira, ya la abrí, ¿quieres que te la lea? ¿Qué harías? No, déjame echar una siestecita, ¿no? No, déjame ver si pues me voy a bañar, déjame terminar de ver mis... No, o sea, pones en pausa todo, no importa lo que está sucediendo, detienes todo por atender la respuesta. ¿Por qué? Porque te está importando. Tú estás escuchando el Evangelio, buenas noticias de salvación. Estás escuchando un mensaje del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y que además algo que te involucra a ti, que involucra la esencia de tu vida, que involucra la esencia de tu familia, la importancia de las cosas que son importantes aquí en la tierra, que te va a hablar de algo importante para lo que es importante a ti en tu vida. Debemos de cambiar nuestra perspectiva respecto a eso. A veces yo sé que algunos hacen su quehacer y están escuchando una predicación, pero en muchas ocasiones eso no nos permite escuchar. Tengamos cuidado de pensar y sentirnos satisfechos con que en la semana escuchaste 3 estudios mientras te bañabas, mientras estudiabas. No, el modelo bíblico es estar ahí presentes. Por eso la importancia que le estamos dando a que podamos estar presencialmente después de la pandemia. Y en esta iglesia, en Vida Nueva para el Mundo, estamos convencidos de este formato bíblico y la importancia de la obediencia a Dios, de hacerlo de esta manera. Seguimos haciéndolo mientras nos es posible a través de estos medios por todo lo que está implicando, pero tenemos nosotros que buscar la manera. Si los domingos ya está viendo predicación de la palabra de Dios, esfuérzate, haz todo lo que sea posible, pide la ayuda que sea necesaria a quien tengas que pedirla, pero busca la manera. Es impresionante que haya personas que estén quejándose. Eso me molesta, con toda honestidad se los digo, una molestia santa, porque no los juzgo ni quiero que baje fuego de parte de ellos, pero a veces sí me siento un poco mal, de verdad, de ver a algunos hermanos que no les importa estar yendo al cine, no les importa irse de vacaciones, no les importa salir a las reuniones familiares, no les importa estar platicando con el vecino sin tapabocas, no les importa ir al supermercado o al tianguis, y ahí, ¿verdad? Ríos de gente en los tianguises sin tapabocas, pero la iglesia no, porque ¿qué tal si nos contagiamos? Oye, qué impresionante. Mira, número 1, viéndolo desde el punto de vista espiritual, si tú te llegas a contagiar y llegas hasta morir por hacer algo que Dios te está pidiendo que hagas, entonces está valiendo la pena. A veces tenemos mucho miedo de ese tipo de circunstancias,
pero yo estoy convencido que si hacemos lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, si Dios nos hacemos las cosas conforme a la palabra que somos guiados, mira, Dios va a respaldar nuestras vidas. Y Dios nos va a sacar adelante, y Dios nos va a levantar, y Dios va a permitir que nosotros vivamos las bendiciones, la protección, las promesas de Dios. Pero si vamos ahí con todo miedo, ay, es que me mandaron al hospital, pero no sé si el hospital es COVID. Oye, pues Dios va contigo. Hace unos días pude la bendición de visitar a un pastor que estuvo enfermo y pues platicamos ahí con nuestros tapabocas a distancia. Gracias a Dios sabemos cómo funciona el bicho ahora y que si tenemos los cuidados necesarios no nos vamos a contagiar. Pero de verdad empecemos a encontrar ese valor que Dios nos da a las cosas, porque el congregarnos, el estarle escuchando la palabra de Dios que Dios nos ha permitido, eso no lo debemos de tener miedo. Ponte tu tapabocas el mejor que puedas. A los hermanos, ¿verdad? No le vas a dar beso, los saludas de lejitos, y si le das, aunque sea ahí de puñito, el saludo, pues ponte desinfectante por lo que pueda pasar, ten los cuidados que sean necesarios. Claro, tenemos que ser prudentes, ¿verdad? No vamos a decir, no, pues no importa, porque eso es tentar a Dios. No importa, pues si me contagio, pues no hago nada, y a ver, tóseme en la cara que tienes COVID, ¿verdad? Para probar, a ver, eso es tentar a Dios. Jesucristo lo vivió. Saber que hay algo que pueda sacarte adelante en relación a tu salud y no tomarlo, eso no es fe, eso es tentar a Dios. Satanás le dijo, pues aviéntate, no, al fin van a bajar los ángeles. Sí, al fin Dios me cuida. No, tenemos que hacer todo lo necesario para cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud, todo lo que sea necesario. Y si Dios permite algo ahí, no somos imprudentes. Si Dios permite hay algo que se nos barrió, se sucedió, no tuvimos el cuidado. Bueno, Dios lo conoce, pero no ir al otro extremo de miedo y sobre todo con tanta incongruencia que estamos viendo en la iglesia, de las cosas que, los ejemplos que acabo de poner, que tenemos que ser honestos, están sucediendo. Dios quiere que escuchemos principalmente de viva voz. Gracias por los medios que nos han permitido hacer estos estudios alternos. Tenemos que regresar a los estudios presenciales también, y aquellos que no puedan, que estén enfermitos, bueno, gracias a Dios que van a seguir teniendo esto, pero no le tengas miedo a ir a congregarte, porque ahí es esa gracia manifestada a través del cuerpo de Cristo, esa gracia, esa misericordia de Dios a través de su palabra, que estemos estudiándolas, que tengamos una sesión de preguntas en los estudios. Los jueves ya estamos reuniéndonos también ahí en el Salón Le Crillon. Bueno, todo eso Dios está manifestando su misericordia y su amor para nosotros. Y pues como una exhortación final, me gustaría leer Santiago 1. Y dice Santiago a la iglesia que recibamos con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar nuestras almas, y que seamos hacedores de esta palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Y por qué este pasaje como exhortación final? Porque no podemos ser hacedores sin escuchar la palabra. No podemos obedecer por amor a Cristo sin entender la palabra. No puede arder nuestro corazón como ardía el corazón de los discípulos que se encontraron con Jesús camino de Emaús si no escuchamos la palabra. Ellos dijeron, ¿qué no acaso ardía nuestro corazón cuando Él nos exponía, cuando Él nos hablaba, Él nos interpretaba, Él nos enseñaba la palabra? Y esto viene de escuchar la palabra. Así que pues podemos concluir una vez más que es necesario en nuestras vidas, que es provechoso en nuestras vidas y que es un llamado del Señor de estar atentos a su voz. Esto hace la diferencia totalmente en la vida personal. Nuestras respuestas a esas presiones que podemos tener en nuestra vida van a demostrar cuál es el cimiento que tenemos. En Lucas 6
El Señor decía eso, Lucas 6:47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y habla de una persona que construye su casa sobre la roca y una que construye sobre la arena. Ese cimiento es el que hace la diferencia. Y el resultado de lo que sucede, los sucesos en nuestras vidas, nos va a demostrar eso. Si vienen las tormentas y la casa se cae, el cimiento era arena. Si vienen los problemas y nuestra vida está enfocada a abandonar el ministerio, a abandonar el matrimonio, a desobedecer, vienen las tentaciones y peco, entonces, ¿verdad?, no estaba en la roca. Pero si yo venzo, si yo permanezco, si yo sigo amando a Dios, amando a mi esposa, buscando enfáticamente la palabra de Dios para obedecerla, entonces estoy haciéndole caso al Señor y mi cimiento es Cristo. Así es que, hermanos, aprendamos, escuchemos, hagamos todo lo que sea necesario para escuchar la palabra. No nada más un domingo, empecemos tal vez el domingo ya no permitas que tu carne te invite a dormirte. Avísale a la edecán, sabes que me estoy durmiendo y dame 2 cachetadas, edecán, para que me permanezca, o dale permiso a tu esposa que te ponga un pellizco, haz lo que sea necesario, pero permanezcamos escuchando con la intención siempre de obedecer a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos has llamado, tú nos has salvado, Señor. Tú nos hiciste nacer por medio de la palabra de verdad. Señor, tú iluminaste nuestro entendimiento para que pudiéramos entender y ver que hay salvación en Cristo Jesús y que hay perdón de pecados en Cristo Jesús, que hemos sido unidos, reconciliados y amados, Señor. Y ahora que somos tuyos, Señor, tú quieres transformar nuestro entendimiento y tú nos llamas, Señor, a poner todo nuestro cuerpo, poner toda nuestra dedicación, nuestro interés a escuchar y a obedecer, Señor. Queremos orar por esto en ese momento, que tú, Señor, nos confrontes con lo que hemos escuchado el día de hoy, que nos corrijas, Señor, que tu Espíritu traiga convicción, Señor, de aquello que estemos haciendo mal, que no permita, Señor, que creamos que escuchar significa únicamente tener la información, Señor, sino que tú quieres que escuchemos atentamente, Señor, para responder en obediencia. Bienaventurados, dichosos los que oyen tu palabra y la hacen y la guardan. Danos gracias, Señor. Permítenos esforzarnos en tu gracia, que podamos estar atentos para este domingo, Señor. El día de hoy que estamos estudiando juntos, que podamos disponer nuestro corazón en la semana para escuchar tu voz predicada el domingo, preparar nuestro corazón para escuchar tu voz en los estudios presenciales el jueves, Señor. Que todo el momento, Señor, vengamos delante de ti diciendo: quiero escuchar, Señor, quiero escuchar tu voz y quiero que me des gracia para actuar. Como dijo un santo en la antigüedad: tú manda todo aquello que quieras y concédenos obedecer, Señor. Concédenos aquello que tú nos has mandado. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.